sino se iba a votar para que se pudiesen hacer reformas a la Constitución, porque de manera muy clara, además, dado a conocer públicamente, no vamos ahora a buscarlo, pero hacían conferencia de prensa los del bloque conservador para decir: no vamos a aprobar ninguna ley, no vamos a aprobar ninguna reforma que envíe el Ejecutivo. Y cómo se aprobaban las leyes, no se reformaba la Constitución, solamente se logró al principio, porque había un poco más de sensatez, no había entrado en acción, yo creo, Claudio X González y todos estos. Se aprobó lo de la reforma al artículo 28 de la Constitución, que fue, como se dice coloquialmente, pues un gol, les metimos un gol, porque con esa reforma se canceló la condonación de impuestos, que eso nos ayudó muchísimo, porque por eso tenemos una recaudación exitosa, porque los que no pagaban impuestos ahora están pagando. Pero no estamos hablando de el tendero o el médico o el obrero, que sí pagan impuestos, pero además su contribución, como son pocos los ingresos, es menor. Estamos hablando de que no pagaban impuestos los de arriba, impuestos de 10,000 millones de pesos al año por empresa, casi el equivalente al presupuesto de un estado o al presupuesto de la UNAM. Era lo que condonaban de impuestos. Entonces, cuando se termina con eso, imagínense cómo se fortalecen las finanzas públicas. Entonces, esa reforma constitucional nos ayudó al principio la creación de la Guardia Nacional, porque no estaba permitido que la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, ni la Secretaría de Defensa, ni la Secretaría de Marina participaran en tareas de seguridad pública. Estaba prohibido. Y nosotros planteamos, necesitamos sumar experiencias, esfuerzos, elementos, instalaciones. Estamos hablando de que no podían, aunque lo hacían de manera ilegal en algunos casos, no podía el Ejército y la Marina ocuparse de lo que más le preocupaba a los mexicanos, la seguridad pública. Estamos hablando de dos instituciones muy importantes por su profesionalismo, por su disciplina, con cerca de 300,000 elementos. Entonces, logramos la reforma a la Constitución, se pudo crear la Guardia Nacional, que tiene ahora
120,000 elementos. Todo esto nos los permitió la reforma a la Constitución. Pero si ustedes revisan, esto fue en el 2019, 2020, cuando mucho. A partir de ahí, ninguna reforma a la Constitución. Y entonces buscábamos la manera, pues no se puede llevar a cabo una reforma constitucional, pero vamos a llevar a cabo una reforma de ley, o vamos a aprobar una nueva ley. No es reforma constitucional, porque para la reforma constitucional se requieren 2/3 partes, se requiere mayoría calificada. Y teníamos mayoría simple para aprobar leyes, reformar leyes, pero no para reformar la Constitución. No alcanzaba para eso. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Por qué se sienten ahora tan ofendidos, sorprendidos? Empiezan a bloquear. Enviamos la ley eléctrica para que no aumentara el precio de la luz, en beneficio del pueblo. Pero esto no le conviene a las empresas extranjeras. Se está queriendo convertir en un monopolio la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo? Se aprueba la ley y la impugnan y va a la Corte y la declaran inconstitucional. Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y la mayoría de los senadores. Entonces, ¿qué se le dice a la gente? Ni siquiera se hizo tanta campaña. El pueblo, que es mucha pieza, está muy avispado, se dio cuenta. De ellos se ayudaron nuestros adversarios. Entonces la gente sale a votar, pues no solo por los candidatos, sale a votar porque quiere que continúe la transformación. Y para eso se logra mayoría calificada. Y ahora se espantan, ¿no? Porque ahora sí va a ser posible, si así lo deciden los legisladores, llevar a cabo reformas constitucionales. ¿Y cuál reforma constitucional? Pues entre otras, sí, la del Poder Judicial. ¿Y qué otra manera hay de reformar el Poder Judicial? Pues solo con la participación de todos, sin tenerle miedo al pueblo, no menospreciar al pueblo, porque siempre dicen, ¿no? Es que se requiere de gente experta. Pues sí, en los requisitos pues tienen que ser abogados. Así era en la Constitución de 1857, cuando se elegían a los magistrados, porque esto no es nuevo en México. Se tenía que tener pues una profesión de abogado. Así era, así estaba en la Constitución. Pues así va a ser. Nada más que, a ver, que abogado. Y que la gente vea quién va a actuar con rectitud.
y que ya los ministros de la Corte no estén al servicio de una minoría, sino de todo el pueblo, porque el gobierno tiene que representar a todos, no a un pequeño grupo. Entonces, eso es lo que ha estado pasando ahora, pero eso es importantísimo para todos. Ayer hablaba yo, ¿por qué hemos avanzado en lo económico? ¿Por qué México tiene una situación especial en el concierto de las naciones? ¿Por qué tiene ventajas comparativas? Entre otras cosas, porque hay un auténtico Estado de Derecho en proceso de perfeccionamiento, pero ya no hay la corrupción que imperaba. Y esto es bueno para todos, hasta para los que se oponen, les ayuda. Pero como son tan prepotentes, arrogantes, quieren tener ellos el privilegio de mandar.